Saludos amigos, eh, buenas noches, buenas tardes o buenos días, sea en el lugar donde nos escuchan. Vamos con el capítulo 6 del libro de José Rasti Marino Pérez, Naina sin un cuerpo equivocado. Este capítulo se titula ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos salir? Así que empecemos con esta reseña de forma breve e inmediata. Recordando un poco sobre el fenómeno, fue la explosión de la disforia de género en adolescentes y su crecimiento a un 4.400% del 2010 hasta 2020. Esto obviamente en Reino Unido, debido a que este aumento obviamente tuvo derivaciones de niñas a servicios de la identidad de género. En Suecia el aumento fue de 1.500%, niñas de 13 a 17, y el concepto de disforia de género de inicio rápido describe casos en el que los adolescentes, a menudo sin antecedentes infantiles, se declaran trans después de una inmersión intensiva en las redes sociales y en los grupos de pares, que podemos observar en el capítulo 2. Esto es una cita del libro que dice: estamos presenciando la medicalización de la angustia adolescente a una escala nunca antes vista. Es crucial preguntarnos, ¿qué fuerzas culturales, filosóficas y económicas han hecho esto posible? Y vamos a ver este diagnóstico. Los cuatro jinetes de la posmodernidad, ya que la situación actual no es un evento aislado, sino una confluencia de cuatro poderosas corrientes ideológicas en nuestra sociedad que define la comprensión del cuerpo, la identidad y la realidad misma. Veamos aquí. Tenemos a la filosofía postestructuralista, que lo vimos con Foucault como representante, el neoliberalismo y la cultura terapéutica, así que tiene mucha influencia posteriormente en los años 90, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica y en ciertos países de Europa. Las redes sociales y el contagio, que es una implosión, una explosión a partir del siglo XXI, mayormente en los últimos 5 años, desde el creciente número de personas contagiadas en la pandemia del COVID-19, y el activismo y la captura institucional. Recordemos el origen intelectual, que es el postestructuralismo, ya que esta filosofía desmantela la idea de una verdad objetiva. Recordemos, presenta la realidad como una construcción social y discursiva. Foucault tiene la idea de que el cuerpo es un lugar de inscripción del poder social. El poder, ojo, no la biología, que va a ser el poder lo que va a definir lo que somos. Derrida, a través de la deconstrucción, atacó lo que es el binarismo, ¿saben? Hombre-mujer, naturaleza-cultura. Y lo va a jerarquizar, pero dice que es una jerarquización opresiva en lugar de categorías reales. Y Butler, pues, lleva estas ideas a su conclusión lógica, que es la teoría queer, porque Butler menciona que el sexo es una construcción social, al igual que el género. Y el género no es algo que uno es, sino uno que hace que la performatividad o esta ilusión de identidad de género, la identidad se convierte en una elección y una actuación. Para el postestructuralismo, entonces, no hay nada fuera del texto, ¿sí? Pero para la teoría queer no hay nada fuera del género. Excelente comparación. Ahora el yo, como un proyecto del neoliberalismo, el consumo y la mercantilización de la identidad. El neoliberalismo, que si bien el término también es ciertamente criticado en la academia o en la escuela austríaca o en otras escuelas económicas, vamos a tomarlo aquí como los autores lo ponen. No solo es un modelo económico, sino es una forma en que la vida que nos anima a vernos, ¿no? A nosotros como unos empresarios de nosotros mismos, ¿no? Esta arma o este brazo del capitalismo que he efectuado en los años 90. La idea neoliberal es el individuo autónomo, que se va a construir a sí mismo a través del consumo y la elección. La identidad entonces se convierte en una marca personal. El cuerpo deja de ser un dato biológico para convertirse en un proyecto de diseño. Un accesorio más de la identidad que se puede modificar para alinearlo con un yo interior auténtico. La cultura terapéutica eleva este sentimiento subjetivo a la categoría de verdad. Es irrefutable, amigos, en este punto, ¿no? Si lo sientes es real, es lo que se dice.
por lo cual el malestar psicológico, en lugar que sea explorado, busca una solución rápida y a menudo médica. Las redes sociales, lo hemos visto, que crea este ecosistema donde se disemina estas ideas, especialmente entre adolescentes que son vulnerables, están atravesando una etapa en la cual está en desarrollo su identidad. Los algoritmos van a reforzar una única visión del mundo, sea en TikTok, Facebook, Instagram u otras redes sociales, que va a presentar la transición como una única solución posible para cualquier tipo de malestar, por lo cual va a ser una validación. Las redes sociales van a validar, además con el apoyo de las comunidades, por lo cual hay un cambio a adoptar una identidad trans. Especialmente esto es atractivo en la adolescencia, recordemos, llena de búsquedas de pertenencia. Y también tenemos a los influencers y los modelos a seguir, figuras populares, ¿no? Como viéndolas como héroes del autodescubrimiento, que sin mostrar las complejidades, ¿no? De riesgos o incluso arrepentimiento. Por lo cual este perfil demográfico de los pacientes ha cambiado drásticamente. Recordemos que antes era mayoritariamente niños varones prepúberes, a ser chicas adolescentes, sin un historial previo de disforia. Resultados. Una vez que una ideología se consolida, busca perpetuarse a través de las instituciones. En el lado de la medicina y la psicología, en las organizaciones como la WPATH han promovido lo que es el modelo afirmativo, como si fuera el único estándar de atención, donde el rol del clínico no es de diagnosticar, sino afirmar la identidad autodeclarada del paciente y facilitar su transición médica. En el lado de la educación, se introducen estos conceptos de la teoría de queer en el currículo escolar, desde tempranas edades, presentar que hay un espectro infinito y que está desvinculado del sexo biológico, y además las leyes trans, como vuelvo a mencionar, esto mayormente en un contexto en España del año 2021. Por eso pido también que ustedes puedan investigar más sobre este lado. Recordemos que los autores son españoles y tocan mayormente los casos cercanos a su realidad, ¿no? Bien, esto también es parte del libro y cito. Se ha creado un clima en el que los profesionales que abogan por la cautela o la psicoterapia exploratoria son acusados de transfobia y corren el riesgo de perder su empleo. El debate científico ha sido reemplazado por el dogma. Ahora, la propuesta. Entonces, como también decía el título, ¿no? Anteriormente era hasta dónde hemos llegado aquí y ahora, ¿cómo podemos salir? O si se puede. Veamos. El principio uno sería lo que es reivindicar la realidad material del cuerpo y la razón científica. O podemos decir una contrarreforma laica, como los autores lo denominan, basado en principios fundamentales. El cuerpo como ancla, ver el cuerpo como una prisión o una masa, en lugar de ver, perdón, una prisión, una masa del cuerpo, entenderlo como una base material ineludible de nuestra existencia, aceptarlo, porque es un primer paso para una identidad integrada. La medicina basada en evidencia, exigir que estos tratamientos para disforia de género se basen en evidencia científica y no en ideología. Y así podemos evaluar la relación riesgo-beneficio de tratamientos irreversibles. Y también el de proteger la libertad de expresión y dar cátedra para que científicos, clínicos, académicos puedan debatir sin miedo a represalias. La ciencia avanza a través del disenso y la crítica, no del consenso forzado. Recordemos, la ciencia debe avanzar basado en la libre expresión, obviamente con argumentos, pero sin tener represalias, porque al final queremos hablar de un tema, si no, no hay un avance en la sociedad. Y también otro principio que se menciona es el de proteger a los niños y a los adolescentes de daños irreversibles. La adolescencia, recordemos, esta etapa de confusión, de exploración. La medicalización no debe ser una primera respuesta, sino la última, ¿sí? De acuerdo a Rasti y Pérez. La psicoterapia exploratoria en lugar de afirmación ciega. El enfoque debe ser ayudar a los jóvenes a comprender las causas de su malestar
Pueden ser traumas, problemas familiares, ansiedad, autismo o homofobia interiorizada. Además de abogar por un cese del uso de bloqueadores en la pubertad, sean hormonas cruzadas, cirugías, ya que vemos que los países pioneros en esto son Suecia, Finlandia y el Reino Unido, ¿no? Tras la revisión de la evidencia, ¿sí? Ellos pues tomaron esta decisión de abogar, ¿no?, por el cese de estos tratamientos después de la evidencia. Ahora, el enfoque de la espera vigilante, que es el Watchful Waiting, nos dice que la mayoría de los casos de disforia infantil se resuelve de forma natural tras la pubertad, es decir, no se interviene médicamente. Este enfoque prioriza el tiempo y el desarrollo natural sobre la intervención prematura. Ojito con esto. Principio 3. Deshacer la captura institucional legislativa. Ok, lo vamos a ver en diferentes aspectos. Primero, la ley basada en el sexo biológico. Defender la importancia del sexo como una categoría legal para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Muy importante. Esto en el aspecto de deporte, precio seguro, estadística y sobre la brecha salarial. Reformar la educación. Los materiales educativos deben enseñar biología de manera precisa y abordar estos temas desde una perspectiva psicológica y social amplia, sin adoctrinamiento de la teoría queer. También se debe crear recursos y apoyo para el creciente número de personas que se arrepienten de su transición y buscar revertir sus efectos, a menudo enfrentándose al ostracismo de las mismas comunidades que antes lo afirmaban. Sí, obviamente todo con el respeto y con la evidencia científica que existente. En última instancia, la solución trasciende el debate sobre el género. Se trata en sí de recuperar un proyecto de sociedad basado en lo que nos une. Creo que a veces la obsesión de la identidad individual de un grupo siempre nos va a fragmentar. El humanismo se va a enfocar en los derechos y la dignidad universal, que todos que son compartidos independientemente de nuestras características. Además que una sociedad sana no anima a sus miembros a huir de la realidad material, sino que les proporciona herramientas para navegar en sus complejidades y aceptar las limitaciones. Eso no se puede negar. La verdadera liberación no consiste en una guerra contra el propio cuerpo, sino en la paz y la integración con él, como podemos ver en el dibujo, ¿verdad? No en dividir, sino en integrar, aceptar. Ahora, dos caminos o visiones, ¿no? La visión postmoderna, en la cual, o la visión queer, en la cual el cuerpo es una construcción social, una prisión que debemos superar, es una verdad subjetiva, soy lo que siento, el malestar es un signo de identidad equivocada, el objetivo es una autocreación radical, políticas de identidad, ¿no? Su enfoque. Mientras en una visión materialista humanista, el cuerpo sexual es una realidad, no podemos negar, va a ser nuestra realidad, es objetiva, la verdad, y es cognoscible a través de la razón de la ciencia. El malestar es una condición humana y va a requerir una exploración psicológica. El objetivo sería la integración, la aceptación de la realidad y la búsqueda de la verdad. Se enfoca en los derechos universales. Bien. Esta es una cita del libro. Dice así: frente al dualismo gnóstico que desprecia el cuerpo y lo considera una cárcel del alma, es preciso acordar que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y nadie nace en un cuerpo equivocado. Les dejo esta cita para reflexionar. Sí, recordamos que el dualismo gnóstico es una idea incluso que tuvo relación con la filosofía cristiana a principios del siglo II y mediados del III, donde se afirmaba, perdón, mediados del siglo I hasta el siglo II, en la cual se afirma de que el cuerpo es pecaminoso, malvado, es una cárcel en la cual debemos trascender de alguna forma con el bien o un conocimiento superior. Ven, hay ciertos paralelismos, ¿no? No quiero decir que son iguales, pero hay ideas que siempre de alguna forma logran trascender a través del tiempo. Como siempre, dejarles siempre una gráfica en la cual resume, consolida todo lo visto y las fuentes, como siempre. En este caso, la fuente Foucault y de Butler. Y también pueden revisar acerca de estas páginas y fuentes. Y bueno, llegamos hasta el fin de esta reseña. Recuerden, solamente nos queda 3 capítulos.
¿sí? Ups, disculpen, 4 capítulos todavía. Nos quedan 4 capítulos, capítulos 7, 8, 9 y 10. Espero poder terminar los videos de las reseñas de estos últimos capítulos a tiempo. Y bueno, como siempre les digo, un like, una suscripción, un me gusta, compartir con todos sus amigos y personas que les pueda interesar el tema. Recuerden que no estamos aquí para dividir o para imponer una postura, que también lo tengo y lo compartiré, o quizás ya se han dado cuenta cuál es mi postura, si han sido muy observadores y analíticos, por lo cual también ustedes deben tener una postura, idea o crítica acerca de lo que se lee o se piensa. Recuerden que los autores al final no tienen todo lo que dicen, hasta un punto y una coma tiene que ser la verdad. Podemos diferir, pero siempre con argumentos, siempre razonando. Recuerden que es una forma de que se conoce la verdad, ¿sí? Tal como lo veíamos aquí, a través de la razón y la ciencia. No se olviden de eso nunca. Es una enseñanza muy importante. Bueno, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Esto fue conmigo. Gracias.